Las 7 trompetas. Los 3 septenarios son el núcleo del libro. Son el mismo Apocalipsis explicado 3 veces de principio a fin, no una sucesión temporal que se forma concatenando los 3 septenarios. Una traducción tan prestigiosa como la Biblia de Jerusalén, quizá la más afamada, y con razón, en lengua española, comienza la sucesión de trompetas diciendo: vi entonces, Apocalipsis capítulo 8, versículo 2, cuando el original griego reza así: y vi. La adición de ese entonces no deja de tener su importancia, porque el texto original no muestra conexión temporal alguna entre este septenario y el anterior. Cualquier adverbio temporal daría la sensación de que unas plagas siguen a las anteriores, pero en el texto original no aparece tal cosa. Tampoco encontraremos ninguna conexión temporal entre el segundo y el tercer septenario. Que los 3 septenarios en el mismo Apocalipsis, contado 3 veces, se echa de ver en el hecho de que varias plagas se repiten en varias de esas listas. En el 6º sello, los astros pierden su brillo. Lo mismo se dice de los astros en la 4ª trompeta. En la 2ª copa, el mar se convierte en sangre. Lo mismo sucede en la 2ª trompeta. La 3ª copa y la 3ª trompeta coinciden también en algo tan específico como lo que sucede en los ríos. Los 3 septenarios no conforman una línea temporal, sino que constituyen 3 ciclos, 3 espacios temporales recomenzados de nuevo de principio a fin. Y vi a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios. Les fueron entregadas 7 trompetas. Apocalipsis capítulo 8, versículo 2. Cada sello es símbolo de un designio de Dios que se descubre a la humanidad. Cada lacre que se abre permite abrir un poco el pliego y leer otro fragmento de lo escrito en él. Si fuera un extenso rollo, lo que se podría leer apenas sería una mínima parte de él. Es decir, si el librito, biblión, fuera un rollo, la apertura de cada sello solo permitiría leer un poco de la primera parte del escrito. Pero si el librito es una hoja rectangular, eso sí que permite leer parte del escrito. Este librito está escrito por fuera y por dentro. La parte escrita por fuera es lo que conocemos del designio de Dios, esto es, el libro del Apocalipsis, mientras que la parte escrita por dentro es lo que no se ha revelado del tiempo del Apocalipsis, los hechos concretos a los que se refiere y que solo se irán desvelando paulatinamente, en el momento en que sucedan. ¿Quién es en concreto el Estado que lleva la guerra al mundo? ¿Quién, con nombre y apellido, es el anticristo? Etcétera, etcétera. El sello es símbolo del designio. Un escrito sellado es una imagen visual de lo que ya no se puede cambiar. En este libro, Dios nos dice, no lo que puede suceder, sino lo que va a suceder. El librito cerrado es el libro de la revelación. Apocalipsis, en griego significa revelar, quitar el velo, de apo, fuera de, más calipto, cubrir. En cierto modo se podría decir que el primer septenario da nombre a todo el libro, aunque es solo en cierto modo, porque todos los hechos narrados en el Apocalipsis son desvelamiento de lo que será esa etapa final de la humanidad. Si el sello es símbolo de lo ya determinado, la trompeta es símbolo de un aviso. Podemos imaginar esa trompeta como las largas tubae romanas que aparecen en los relieves, o como el shofar judío. Juan, sin duda, conoció los 2 tipos de trompetas y los 2 tienen su simbolismo. El cuerno que tocaban los judíos lo hacían para marcar el comienzo de un tiempo sagrado. En ese sentido, los 7 ángeles marcarían con sus toques el comienzo de un nuevo tiempo, mientras que las trompetas romanas tenían un claro uso militar. Su toque era la señal para que las cohortes se pusieran en marcha o comenzaran un ataque. En ese sentido, los 7 ángeles indicarían con sus toques el avance de un nuevo ataque celeste contra la tierra. El sello remarca el carácter del designio escrito, de profecía, de lo inevitable. La trompeta remarca la voluntad de Dios, que da una orden como en las batallas de las legiones. El tribuno ordena a un subalterno que toque la trompeta y da comienzo un nuevo ataque.
Las trompetas suenan cuando se ordena que suenen, mientras que las copas refuerzan la idea de un Dios que está airado. Los últimos castigos nos muestran la imagen de una copa que se ha llenado gota a gota. Las últimas plagas son alegoría de un vaso que ya desborda de ira. Hay como una gradación en la sucesión de estos 3 septenarios. 1. Partiendo desde lo neutro, lo que está escrito. 2. Pasándola a la orden de ataque, que resuena en el cielo. 3. Hasta llegar a la ira, que se arroja. Entonces hubo truenos, fragor, relámpagos y temblor de tierra. Apocalipsis capítulo 8, versículo 5. Una cuestión interesante es por qué, cuando un ángel, antes de la primera trompeta, arroja brasas del altar sobre la tierra, ocurren esos truenos y temblores, y tal hecho no constituye la primera trompeta. La respuesta lógica sería decir que es porque tal signo no es de suficiente entidad con respecto a las catástrofes que van a suceder. Las 7 trompetas son 7 jalones. Si algo no llega a la calificación de hito, es que no tiene tanta entidad como los que sí lo son. En ese versículo se mencionan esos elementos nuevos que no habían aparecido hasta ahora: truenos, fragor, relámpagos. ¿Por qué 3 elementos que podrían resumirse en una sola cosa, una gran tormenta? Sí, esas 3 cosas podrían ser expresadas de una sola vez con el término gran tormenta. Pero en la palabra de Dios todo debe ser ponderado, porque nada es ocioso. Podríamos tal vez pensar que el relámpago produce el trueno, y el trueno es ese fragor que hace temblar la tierra. Podría ser así, una mera redundancia de estilo, no lo descarto. Pero más me inclino a pensar que sean elementos diversos que tengan importancia por sí mismos. Es decir, que el fragor no sea el de los truenos, sino un fragor independiente, inexplicable, que se oirá sobre la tierra sin causa aparente. Dado que se especifica, también entra dentro de lo posible que haya terribles truenos, bastantes más que relámpagos. Tantos truenos y tan tremendos, algo nunca visto por la humanidad, que haga que se mencionen como una categoría aparte. Primera trompeta. Hubo entonces pedrisco y fuego mezclados con sangre. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Por supuesto que aquí una determinada escuela de exégetas leerá que el pedrisco es símbolo de los desastres naturales y la sangre símbolo de la guerra. Pero mi opinión es que realmente caerá del cielo granizo y sangre. ¿Por qué? Porque todo el tenor del libro encamina la interpretación hacia esa dirección. Así que este es uno de los claros detalles identificativos del fin del mundo. La tercera parte de la tierra quedó abrasada, toda hierba verde quedó abrasada. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Aquí vemos la magnitud de los desastres de ese tiempo. No serán males que afecten solo a una región o a una parte de la humanidad. El Apocalipsis será un castigo global sobre toda la raza humana, no solo sobre un pueblo. El planeta entero se habrá transformado en un nuevo Egipto, que reduce a esclavitud a los hombres y recibirá el castigo de Egipto. El fuego, mezclado con pedrisco, caerá literalmente sobre la tierra en la primera trompeta. Y hasta nos da la impresionante medida de este castigo. La tercera parte de la tierra quedará abrasada. Sobre Egipto en la séptima plaga cayó solo pedrisco, no fuego, pero ahora se aumenta la medida del mal que cae del cielo. El mundo se ha transformado en Egipto, Gomorra y Babilonia. El castigo es global, porque el mal se ha hecho global. Otro pequeño detalle: si se quema tanta masa forestal, ¿cómo no se van a oscurecer el sol, la luna y las estrellas con tanto humo lanzado a la atmósfera? Segunda trompeta. Fue arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiendo, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Apocalipsis capítulo 8, versículo 8. Evidentemente, esa montaña es un meteorito. Aquí, de nuevo, como antes,
podemos entenderlo todo de un modo simbólico, que el mar es la multitud de las gentes y que esta figura poética simboliza que la guerra acampará a sus anchas por la humanidad. Esa interpretación es acorde con el mundo simbólico bíblico, pero estoy convencido de que además sucederá de forma literal. El agua se convertirá en verdadera sangre. La literalidad parece la forma más razonable de entender esta plaga, dado que después algo parecido sucede con las aguas de los ríos, y expresamente el texto afirma que no se podrá beber esa agua. Además, el paralelismo con el pasaje del castigo de Moisés y el Nilo convertido en sangre resulta patente. Y el agua del Nilo sin duda se convirtió en sangre, pues la descripción del hecho en el texto del Éxodo no deja lugar a dudas. Admitida la interpretación real de esta trompeta, cabe preguntarse, ¿se convierte una tercera parte del volumen de las aguas en sangre? ¿O podemos pensar que solo la superficie sufre esa transformación? Mi opinión es que solo la superficie de la tercera parte del mar sufre esa metamorfosis, puesto que si cualquier mar, incluso uno poco profundo como el Mediterráneo, se convirtiera en sangre hasta el fondo, semejante masa corrompida haría imposible la vida en los países de alrededor. Se convertiría en una ciénaga inmunda de dimensiones increíbles. Su impacto planetario sería difícil de sobrellevar. Mientras que si solo la superficie del mar se convierte en sangre, es una cantidad de masa corrompida que será compatible con la continuación de la vida en el planeta. Hay que señalar, insisto, que no se dice que se conviertan en sangre la tercera parte de los mares de todo el planeta, sino solo de aquel mar en el que cae. Y aún así, pienso que hay que descartar que una tercera parte, por ejemplo, del Mediterráneo se convierta en sangre. El pantano pútrido de pesadilla que se formaría sería increíble. Por eso, parece más sensato pensar en la versión moderada de esta plaga, la de la superficie de las aguas. Porque si la versión más cruel fuera la verdadera, entonces la descripción de este desastre sería más extensa, ya que su impacto sería mucho mayor que el que parece describirse en las páginas del texto joánico. Solo basándonos en el texto de este versículo, no se podría descartar que, aunque el Apocalipsis diga que la tercera parte del mar se convirtió en sangre, en realidad, eso signifique que los productos químicos del meteorito teñen de rojo parte de las aguas de ese mar. En esta interpretación, el agua aparecería con el color de la sangre, pero no se transformaría en verdadera sangre. Esta interpretación es perfectamente compatible con el texto de este versículo citado. El problema con esta interpretación es que hay otro pasaje del Apocalipsis que aparece en otro septenario más adelante, en que se explicita este aspecto. El texto en cuestión es el siguiente: Y el segundo ángel derramó su copa en el mar, y se transformó en sangre como de muerto. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. La expresión sangre como de muerto, en griego aima os nekrou, no deja ya lugar a dudas, y es que en esa época de increencia y odio a la fe, será más conveniente ofrecer un signo patente de la verdad de las profecías afirmadas por la religión. Si el agua se transforma en verdadera sangre, eso ayudará más a las gentes a creer. Por eso, entre ambas interpretaciones, aun sin el texto de la segunda copa de la ira, me inclino por la lectura literal. Además, en la época de Moisés, el Nilo se convierte verdaderamente en sangre, pues ocurre en cuanto a Aarón lo golpea con su cayado. Pero el texto del capítulo 16 deja claro que es verdadera sangre. No se puede dejar de ver en este hecho como un milagro. Es un hecho que va más allá de las leyes de la naturaleza. Dios, que transforma el vino en sangre en la Eucaristía, obra ante los ojos de los incrédulos un milagro extraordinariamente parecido. Un milagro, la transustanciación, es generador de vida, y el otro de muerte, al menos de la fauna. Pero ambos milagros están orientados al bien espiritual de las almas. Es como si Dios dijera: no creéis en el pequeño milagro invisible y humilde de la transubstanciación, pues tendréis un milagro grandioso y visible.
pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida. Apocalipsis capítulo 8, versículo 9a. Aún entendiendo esta plaga del modo más moderado que he explicado, la sangre se corromperá y acabará con la vida en esas aguas. Bien acabará con la tercera parte de la fauna en ese mar, o bien con la tercera parte de la vida de todos los mares. Acabar con la tercera parte de la fauna de un mar no parece que sea un hecho demasiado terrible, como para tener mención en el Apocalipsis. Así que pienso que será la tercera parte de la fauna marítima mundial la que morirá por esta plaga. Las corrientes arrastrarán la contaminación y la putridez provocada por el meteorito. La transformación en sangre afectará a una parte más pequeña de las aguas, pero la contaminación se extenderá, acabando con la vida de otras zonas más extensas. Pero la muerte de la fauna se puede distribuir de forma muy desigual. Probablemente, en las zonas marítimas más cercanas a la transformación, la muerte de las especies será mucho mayor, mientras que en otras aguas, la vida continuará de forma inalterada. Es el resultado final, aproximado, el que nos es revelado por el texto de San Juan. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Apocalipsis capítulo 8, versículo 9b. El meteorito será de notables dimensiones, porque ya se ve que el tsunami que provoca destruirá una ingente cantidad de embarcaciones en ese mar. El detalle de las naves refuerza la conclusión expuesta de que esta plaga solo afecta a un mar, pues las embarcaciones de otros mares no podrían ser hundidas por una ola gigante lejana. Es imposible que un único tsunami haga zozobrar a embarcaciones de todo el mundo. Luego, si eso ocurre con los barcos, debemos aplicar el mismo criterio a la sangre. Será una plaga regional, delimitada, confinada a un solo mar. Este pequeño detalle de los barcos es un indicativo claro de la extensión que tendrá esta plaga. Será regional. Solo un mar se transformará en sangre, y es razonable considerar que será solo en su superficie. Parece congruente pensar que este evento se dé a la humanidad antes del jinete que tiene la espada en su mano, es decir, antes de que la guerra se generalice, para así advertir de que el mar que forman los hombres se va a teñir de rojo. En la sexta trompeta se afirma que morirá la tercera parte de la humanidad. Así, este hecho sería como una gran profecía. Una tercera parte de ese mar se convierte en sangre, y una tercera parte de los hombres se va a teñir de sangre. Este episodio es como una gran parábola, como un signo profético de características mundiales, pues de magnitud planetaria será la guerra que cegará las vidas después. Tercera trompeta. Cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. La estrella se llama ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y mucha gente murió por las aguas, que se habían vuelto amargas. Apocalipsis capítulo 8, versículos 10 al 11. De nuevo otro meteorito. Este, bien sea por razones naturales, por directa intervención de Dios, envenena las aguas potables. La segunda interpretación significaría que las aguas directamente se vuelven amargas, sin más, sin razón química que lo explique. La interpretación natural, y que me parece mejor, sería que quizá ese meteorito expande un polvo muy fino que se extiende por las capas altas de la atmósfera, y se va posando lentamente sobre la superficie de la Tierra, sobre cumbres, selvas, laderas de montañas y bosques, envenenando las aguas potables. La interpretación química natural me parece mejor, porque incluso en la interpretación del Apocalipsis hay que reducir la intervención extraordinaria de Dios a aquellos hechos que expresamente así lo indique el texto. Por ejemplo, nada en la naturaleza puede producir que el pedrisco arda, tampoco nada puede hacer que el agua se transforme en sangre. Tampoco se puede explicar de forma natural la plaga de las langostas que después se analizará. ¿Esta plaga afecta a las aguas de todo el mundo? ¿O solo a una parte de las aguas de una zona del mundo? En el caso del mar, el detalle del número de las embarcaciones afectadas indica que esos versículos solo se aplican a un mar de todos los que hay en la tierra.
Dado el paralelismo de la segunda y la tercera trompeta, se podría pensar que este es un mal regional y no mundial. El primer meteorito cae en un mar concreto y afecta a solo un mar. El texto bíblico habla solo de la tercera parte del mar, mientras que en esta otra trompeta se habla de las aguas en general. Y si la explicación de esta plaga es por algún elemento químico que se expande por la atmósfera en forma de polvo, entonces su efecto tóxico sí que se extendería con gran facilidad por la atmósfera de todo el planeta, o casi todo él. La explicación natural de esta tercera trompeta no requiere gran esfuerzo, pues la nube de polvo radioactivo de una sola planta nuclear, como la de Chernobyl, afectó a la mitad de Europa, y precisamente el modo en que esa radiación afectó a la población de países lejanos era que esa nube de polvo cayó, durante medio mes, en forma de lluvia, siendo recogida por los arroyos y riachuelos. Sea dicho de paso, un lector, al leer el párrafo superior, me indicó que la palabra Chernobyl designa a una planta, la Artemisia vulgaris, que es muy similar de aspecto a la Artemisia absinthium, que es el ajenjo. Así que esta plaga considero que afectará de forma global a las aguas potables de buena parte del mundo. Este castigo divino lo imagino como un polvo muy fino, que sube a estratos muy altos de la atmósfera, y se va extendiendo por los vientos, poco a poco, y va cayendo en forma de lluvia y nieve sobre montañas y llanuras, contaminando la tercera parte de los ríos y lagos del mundo. El polvo no llega a todas las partes del mundo, solo a extensas partes de la tierra. Si el polvo se extendiera por todas partes, todas las aguas quedarían contaminadas. Pero los corrientes de aire no pueden hacer eso. Habrá partes del globo terráqueo contaminadas de forma extrema, y otras a las que no llegará ese polvo. Es decir, sucede lo mismo que con la plaga del agua marina convertida en sangre. La distribución no puede ser igual. Cualquiera puede imaginarse lo que supondrá para ciudades de millones de habitantes encontrarse con que su agua se está contaminando, y que en el plazo de unos cuantos días dejará de ser potable. Es por eso por lo que los castigos de este libro son realmente apocalípticos. Este será un problema que no podrá resolverse con migraciones masivas. Será más sencillo ver cómo trasladar el agua que no organizar el traslado de la población de naciones enteras.